Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Lina Alba y hago parte del equipo de Software One Colombia. Les doy la bienvenida al webcast del día de hoy, donde les enseñaremos o los guiaremos para crear su plan de Disaster Recovery para su compañía. Antes de dar inicio a la sesión, me gustaría compartirles como parte de nuestro plan de transferencia de conocimiento nuestro blog de tecnología, donde podrán encontrar diferentes consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de actualidad y de tecnología. Para ingresar al blog, lo pueden buscar en Google como blog Software One Latam o el link de ingreso es www.blog-latam.softwareone.com. También les comento que esta grabación del webcast y de todos los anteriores que hemos tenido la podrán encontrar en el blog en una sección que se denomina webcast. Y ya para finalizar, los invito a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Colombia en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Para el día de hoy nos acompaña Sebastián Correa para la sesión del día de hoy. Entonces le damos la bienvenida a Sebastián y gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los planes de recuperación de desastres. Hoy vamos a hablar, principalmente lo vamos a enfocar a una de las tecnologías o cómo podemos enfocar uno de estos planes a una de las tecnologías. Tengamos en cuenta que como Software One ofrecemos diferentes tipos de sabores para, digamos, para poder solucionar o para poder ayudarles con el plan de recuperación de desastres de su compañía. Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces puntualmente uno de ellos y quisiera entonces que entráramos un poco a detallar un poco acerca de las diferentes necesidades que podemos tener en las industrias. Por lo general, cuando hablamos de recuperación de desastres, hablamos de dos tipos de cosas. Lo primero es eh, cómo podemos seguir, o el negocio cómo puede seguir ante una caída, o sea, cómo podemos restaurar los tiempos de restauración que podemos tener, cómo podemos tener unos planes de contingencia que me permitan seguir operando en caso de que algo ocurra en mi data center. Pero también cuando hablamos de recuperación de desastres, también hablamos de pérdida de datos, también hablamos de recuperación de información. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de todo esto, de qué manera una de las tecnologías de las que vamos a hablar hoy, cómo nos puede llegar a ayudar a armar estos planes, sobre todo porque tenemos un montón de retos alrededor de esto. Entonces, hablemos un poco de los diferentes retos que podemos tener. Entonces, cuando hablamos de datos, por ejemplo, o cuando hablamos de industrias, uno de los primeros retos que tenemos es por lo general el tamaño de las cosas. Si nuestro servidor es muy grande, si la data es muy grande o si los históricos son muy grandes, que esto sea de forma natural en todas las áreas. Me explico. Cuando nosotros manejamos diferentes tipos de archivos según la industria que manejemos, podemos decir que sin importar en qué área estemos, los archivos año contra año crecen, teniendo en cuenta que cada vez salen nuevas tecnologías, cada vez salen nuevos tipos de software, pero por lo general los tamaños de todos los archivos siempre crecen. Si nosotros nos devolvemos años atrás, los archivos que manejábamos de diferentes tipos, ya sea, por ejemplo, hay ciertas industrias cuando se habla, por ejemplo, de topografías o cuando se habla en algunas también, por ejemplo, planos o si de pronto estamos en el sector salud, hablamos de imágenes diagnósticas, nos podemos dar cuenta que conforme han pasado el tiempo, los tamaños promedio de archivo han crecido. Entonces, por lo general, ese es uno de los retos grandes que tenemos. Los servidores cada vez son más grandes, los servicios cada vez son más robustos, los anchos de banda también son mayores. Y eso en términos prácticos no nos la pone fácil para una restauración de una infraestructura. Adicionalmente, tenemos otro tipo de, digamos, de retos grandes y esto es lo que tiene que ver con regulaciones. Entonces, por ejemplo, si estamos en el sector salud, muy probablemente necesitemos cumplir con algún estándar para guardar la información o para publicar algún servicio. Eh, entonces empiezan a entrar regulaciones o, por ejemplo, si hablamos de temas de backup de información,
posiblemente tengamos algún tipo de regulación que me diga que tengo que guardar la información X cantidad de tiempo, donde entonces ya no estoy hablando simplemente de tener un backup en otra parte para seguir con mi servicio, sino que muy probablemente voy a tener que tener un backup de unos históricos y voy a tener que mirar de qué manera lo puedo hacer de una forma económica y según la regulación, dependiendo del área donde esté, por ejemplo en el sector salud, tenemos algunas regulaciones que me obligan a guardar la información 20 años. Recientemente con un decreto del gobierno me van a pedir que la guarde muchísimo más tiempo. Entonces, podemos decir que en la industria no la tenemos tampoco fácil porque las regulaciones también nos ponen a que las recuperaciones de la información, el guardado de información sea cada vez más complejo. Entonces, ¿esto en qué se traduce? El costo de almacenamiento, por ejemplo, es algo que es complejo. La protección y recuperación es bien compleja en algunas industrias. Eh, los recursos que tenemos en nuestros data centers son limitados. Muchas veces tenemos compañías que, por ejemplo, solo tienen un centro de datos, no tenemos de pronto forma de hacer una réplica en otro data center, no tenemos los recursos para invertir, por ejemplo, en otro data center en algún otro lugar, o se nos hace complejo tener copias en algún otro punto. Entonces, acá vamos a mirar una tecnología cloud que me permite hacer eso. Eh, pero entonces, retomando, en las necesidades tenemos dos cosas. Lo primero, recuperación de datos, almacenamiento de datos a corto, mediano y largo plazo, y todo lo que tiene que ver con recuperación de servicios. Y hoy lo vamos a mirar en dos puntos importantes, eh, más bien dos servicios importantes que podemos tener alrededor de esto. Entonces, el primero de ellos, el primero que vamos a mirar es listo. ¿De qué manera puedo entonces yo pensar en recuperación de desastres? Vamos a hablar entonces de Azure. ¿Qué servicios puedo tener allí? ¿O de qué manera me puede ayudar Azure? Entonces, supongamos que yo tengo al interior de mi compañía, tengo unos servidores locales. Vamos a empezar digamos, a hacer una simulación de cuáles son los escenarios que estamos hablando el día de hoy. Entonces, supongamos que tengo unas máquinas virtuales, tengo SQL Server dentro de mi organización. ¿Cómo puedo pensar en recuperación de desastres digamos, ante estos servicios? Lo primero que yo puedo pensar cuando manejo tecnologías, por ejemplo en este caso de Azure, lo primero que puedo pensar es en poder tener un backup por fuera. ¿Por qué es importante o por qué es interesante este escenario? Yo puedo tener un backup que viaja por internet de forma segura, se me almacena de forma encriptada en el centro de datos donde yo lo guarde, eh, donde simplemente instalo un agente en las máquinas que quiero sacarle backup y guardo la información en la nube. Es el primer escenario, es un escenario muy sencillo, es un escenario muy económico y de entrada yo ya estoy ganando dos cosas. Lo primero, tengo mi información respaldada de todo mi data center. Y segundo, lo que voy a tener es realmente ese respaldo, tenerlo en un lugar seguro aparte de mi centro de datos, que si algo de verdad llega a pasar a mi centro de datos, yo tengo un segundo centro de datos alterno donde yo puedo incluso recuperar estos datos en máquinas que estén en la nube, no necesito un centro de datos local, lo puedo hacer en una máquina en la nube y poder continuar digamos, con la operación de mi negocio. Entonces, es importante. O si necesito, por ejemplo, restaurar información en un computador y posiblemente yo ya no tengo espacio en mi centro de datos local, pues entonces lo puedo hacer directamente en una máquina en la nube. Eso es lo que yo puedo ganar con eso cuando genero este backup. Otro punto importante es que yo también puedo generar backup, no solamente de las máquinas, sino que también puedo hacer backups específicos de servicios. Existe, por ejemplo, un backup de SQL, donde yo no, entonces no le estoy haciendo el backup a todo el servidor, sino que le estoy haciendo el backup nomás a las bases de datos. Y si en algún momento necesito recuperar una, pues simplemente la recupero. Eso se hace a través de un servidor adicional. Yo puedo tener dos servidores o dos tipos de servidores dentro de mi data center para hacer esa gestión interna. Entonces lo puedo hacer manejando directamente el cliente o puedo tener, si de pronto mi compañía en algún momento adquirió System Center, lo puedo tener con un Data Protection Manager
o si no me interesa Data Protection Manager, lo puedo tener con un servidor que no tiene costo, que es de Microsoft, igual SharePoint, Exchange, ¿sí? Entonces yo lo puedo tener de forma local. Ese es el primer escenario. Y por eso quería que revisáramos, digamos, primero esta parte, porque es, digamos, la parte más simple que puedo yo empezar a implementar en mi data center. Yo poder tener un plan de recuperación de desastres donde uno de sus componentes es el backup y el backup, poder realmente tener un backup donde si algo llegara a pasar, se incendia mi data center, algo llegara a ocurrir, pues yo pueda realmente tener no solamente mi información respaldada en la nube, sino que pueda tener entonces la posibilidad incluso de recuperar esos datos en máquinas en otro lugar del mundo. El segundo que quiero que revisemos hoy, que es un servicio muy interesante y que ya voy a hablar en más detalle, se llama el Store Simple. Es un appliance y yo lo puedo tener de dos tipos en este caso. Yo puedo tener el appliance físico o lo puedo tener virtual. Este appliance es muy interesante. En últimas, ¿qué es lo que hace? Imagínense, esto es un dispositivo que se comporta así como una NAS o como una SAN. Se monta localmente. Yo lo puedo montar físico, si de pronto mis necesidades de almacenamiento son muy grandes al interior de mi compañía, o lo puedo montar virtual, si no quiero hacer grandes inversiones en el dispositivo físico. Entonces se monta dentro de la compañía y va a tener dos tipos de almacenamiento, un almacenamiento físico y un almacenamiento de nube. ¿Por qué es importante esto? Porque va a tener entonces el rendimiento de un equipo local, porque tiene almacenamiento local, presentado hacia mis servidores, por ejemplo como un file server, y en la medida que la información se vuelve fría me la manda a la nube. Ya vamos a mirar un poco más en detalle esta solución. Es muy interesante porque me ayuda a disminuir los costos de almacenamiento. Recordemos que el almacenamiento de nube es un almacenamiento muy económico. Es un almacenamiento que va alrededor de los 2 centavos de dólar el giga al mes. Entonces es realmente muy económico y me sirve mucho porque me ayuda a disminuir ese costo de almacenamiento local. Y lo que hablamos ahorita, por ejemplo, perdón, por ejemplo, poder tener todos los históricos de mis backups o poder tener, por ejemplo, si estoy en el sector salud, todo lo que son imágenes diagnósticas de años pasados, poderlos tener en algún lugar o si de pronto, no sé, si se trata de un periódico o, por ejemplo, de alguna revista digital que tiene mi compañía y yo necesito guardar todos los históricos hacia atrás, poderlo tener también en un almacenamiento económico y confiable. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, las cintas hoy por hoy no son confiables, sobre todo cuando hablamos de almacenamiento de más de 10 años, se vuelve muy complejo mantenerlo. Entonces, son alternativas que realmente me ayudan a disminuir costos y a tener un plan de recuperación de desastres muy confiable y muy rápido, que ya vamos a hablar de eso. Lo segundo es parte de la recuperación de desastres, yo poder tener entonces una réplica de mis servidores en la nube y yo lo puedo hacer de dos cosas. Lo primero, vamos a notar que casi todos los servicios que va sacando Microsoft de ahora en adelante, y bueno, Microsoft y en este caso ya casi todos los fabricantes, pero por ejemplo Microsoft, porque por ejemplo SQL sigue siendo el motor de bases de datos más popular, yo puedo tener por ejemplo una réplica de mi base de datos o tener un failover, poderlo tener en la nube. Es una opción que se llama Always On. Entonces, última, yo tengo replicación de mi base de datos y en caso de que yo pueda tener un problema en mi base de datos, puede tener una conmutación por error hacia la nube y seguir en una máquina de la nube. Esa es la primera. Pero recordemos que el Always On es un servicio que está nomás en las últimas versiones de SQL, pero entonces a veces hay clientes que me dicen, venga, y si yo tengo un SQL más viejito, o no, el caso no es de un SQL, el caso es que yo tengo un servidor de archivos que yo quiero tener un failover hacia la nube, o quiero tener un servicio en particular que yo tengo local, quiero tener el failover en la nube, o yo quiero tener el failover en la nube por ejemplo, de mi directorio activo, o tengo un servicio crítico dentro de mi compañía. Entonces para eso también se puede manejar a través de una replicación que ya vamos a hablar también en detalle de ella. Es poder tener entonces una replicación de mi máquina, yo lo puedo tener físico o virtual, la tengo replicada hacia la nube
y en caso de que se me caiga, entonces poder restaurar el servicio en la nube en cuestión de un tiempo. ¿Sí? Un tiempo estamos hablando entre minutos y 1 o 2 horas. Dependiendo del tamaño de máquina, puede ser el tiempo que digamos, yo pueda recuperar. Recordemos, este servicio que ya vamos a hablar es recuperación de desastres, no es alta disponibilidad. Entonces va a haber obviamente un delay, un tiempo entre que se me cae la máquina y yo pueda restaurar los servicios en la nube, ¿sí? Pero estamos hablando de, digamos, de un tiempo corto respecto a una recuperación completa del servicio. Sobre todo porque esta conmutación hacia la nube se da en dos vías. Yo subo o sigo con mi servicio en la nube y cuando finalizo vuelvo y bajo mi servicio a tierra, cuando ya recupero mis servicios en tierra. Vamos a hablar entonces, el primero de ellos que vamos a hablar en detalle es el store symbol que hablamos acá. ¿En qué consiste entonces el store symbol? Como habíamos hablado ahorita, estamos hablando de que es un dispositivo físico que se monta, es como una SAN, una NAS, tiene dos tipos de discos duros. Obviamente, si yo lo monto virtual, pues va a ser el disco duro los discos duros que yo tenga localmente, que yo le presente a mi máquina virtual. Pero si es físico, si yo me compro el dispositivo físico, entonces va a tener dos tipos de discos. Discos de estado sólido y discos mecánicos. Entonces, para darles un ejemplo de lo que estamos hablando. Este dispositivo físico tiene aproximadamente 20 teras físicas, pero yo a mi SAN como tal puedo llegar a presentar hasta 200 teras. ¿Cómo se da eso? Porque como recuerdan, como pudimos observar ahorita en la imagen, va a haber un almacenamiento que es de nube y ese es un almacenamiento que es dinámico. Entonces puede o no ser que lo necesite o puede o no ser que yo lo requiera. Pues obviamente la idea de este dispositivo es que en la medida que la información se vuelve fría, va pasando entre los discos. Entonces, me explico mejor. Pongamos que vamos a presentar este dispositivo, vamos a presentarle a mis servidores, les va a presentar un servidor de archivos, un almacenamiento de archivos. Entonces, cuando yo presento mi almacenamiento de archivos, entonces mis usuarios ya pueden entonces tener acceso a él, integrado con el directorio activo y demás. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando un usuario, por ejemplo, guarda un archivo, inmediatamente se guarda en el disco de estado sólido. ¿Por qué ocurre eso? La idea es que sea rápido. Entonces el usuario guardó el archivo y ahí lo tiene. Si, no sé, ahorita en la tarde, mañana, va y lo busca, la respuesta es inmediata porque está en discos de estado sólido. ¿Sí? El usuario supongamos que ya guardó su información, pero eso va a ser un histórico. Entonces pasó una semana, pasaron 2 semanas, entonces ese archivo automáticamente pasa al disco de estado sólido, que es un almacenamiento más costoso, pasa a los discos mecánicos. Entonces ya cuando el usuario va y lo accede, dentro de 2 semanas lo accedió, va, lo accede, resulta que ya no está en el disco de estado sólido, sino en el disco de mecánico, entonces le responde rápido, obviamente no tan inmediato como responden los discos de estado sólido, pero son discos mecánicos buenos, le va a responder rápido, solamente que este disco es obviamente más económico que el disco de estado sólido. Y finalmente, cuando, no sé, ya pasa tiempo, el usuario no lo dejó de acceder, lo dejó de acceder, esto automáticamente pasa a almacenamiento de nube. Se libera este espacio local, pasa a discos de nube. Esto es transparente para el usuario, cuando el usuario va y lo busca, lo abre, supongamos que lo abrió ya, no sé, dentro de un año que lo necesitaba por alguna auditoría que hicieron, entonces automáticamente lo busca en nube y se lo trae. ¿Cuánto va a demorar? Pues va a demorar poco, pero no va a ser tan inmediato como si fuera un disco de estado sólido, un disco mecánico. ¿Cuál es la idea de esto? Poder combinar ambos mundos, poder o no necesitar, digamos, de hacer un cambio en la arquitectura de la organización para, digamos, para tener un almacenamiento económico. Porque, por ejemplo, un almacenamiento económico, tocadito, los almacenamientos de nube son económicos. Entonces, una solución que uno a veces puede pensar en las compañías es, no, listo, yo necesito almacenamiento económico, entonces simplemente compro almacenamiento directamente, por ejemplo, en Azure y me llevo la información allá. Sí, está bien.
pero me toca hacerlo manualmente, o no sé, lo compro en un Dropbox o compro un OneDrive y llevo la información allá. ¿Lo puedo hacer? Sí, obviamente con las restricciones que me pongan esos almacenamientos, pero vuelvo, insisto, se vuelve algo que yo tengo que hacer. En cambio, esto ocurre de forma automática digamos, y es transparente para las aplicaciones y para el cliente final. Al final, la ventaja de esto es que a través de este mecanismo me permite a mí ahorrar entre un 40 y un 60% en costos de almacenamiento y me evito los dolores de cabeza que me puede generar, por ejemplo, una cinta. Una cinta después de 10 años, por lo general, siempre es un dolor de cabeza. Entonces, no sé, si yo necesito guardar información por poco tiempo, una cinta me puede ayudar, no sé, 5 años. Además, una cinta me puede ayudar porque la probabilidad de que se me dañe la cinta puede no ser tan alta, aunque obviamente hay riesgos, o la probabilidad de que no consiga repuestos para el robot, o si el robot se me daña, no es tan alta. Pero después de ese tiempo, ya cuando hablamos de 10, 15, 20 años, es un riesgo altísimo. O sea, ya puedo tener casi una certeza de que yo la información después de ese tiempo no la voy a poder tener. Entonces me evita todos esos problemas, incluso los tiempos de restauración que por lo general tengo a través de las cintas, me las evito con este tipo de tecnologías. Como hablábamos, existen entonces dos tipos de dispositivos. Existe el dispositivo físico, que es como el que vemos acá. Entonces yo almaceno en nube. La información en la nube, y esto es muy interesante, se almacena deduplicada. Se almacena duplicada, se almacena comprimida y se almacena encriptada. Entonces, realmente la información acá va a estar muy segura. Yo también puedo entonces tener un almacenamiento, perdón, un dispositivo virtual que digamos que internamente se me presenta como una NAS. Yo puedo tener entonces esta información también replicada en la nube. Yo puedo generar snapshot de todos estos dispositivos, guardarlos en la nube. Y esto a largo plazo puede almacenar o más bien poder ocupar muy poco espacio total en la nube y poder guardar esto por un largo tiempo. Entonces yo puedo tener dispositivos físicos o puedo tener dispositivos virtuales eh, diferentes en la organización, guardar toda esta información en la nube. Si eventualmente yo necesito recuperar información, es probable que localmente yo en su momento no tenga o no disponga de mucho almacenamiento para yo poder empezar a jugar con eso. Entonces, una solución que es muy interesante es que yo también puedo tener el dispositivo, yo lo puedo tener virtual en la nube de Azure. ¿Para qué me sirve eso? Para poder recuperar información en caso tal de que la necesite y poderla recuperar en caso tal de que yo localmente no sé, no pueda recuperarlo, no tenga espacio suficiente para almacenar y visualizar esa información. También lo puedo hacer simplemente con una máquina en la nube, poder recuperar esa información, visualizarla, trabajarla en la nube, entregar lo que yo tenga que entregar si es por algún tema de regulación, además, y no disponer o no necesitar de almacenamiento local para poder trabajar eso. Entonces así yo puedo tener grandes volúmenes de datos almacenados a largo tiempo, por largos plazos dentro de la nube, sin requerir de una inversión en mi data center local realmente grande. ¿Sí? Esto es algo que yo puedo tener perfectamente, digamos, perfecta previsibilidad de lo que me voy a gastar y, y tener perfecta previsibilidad exactamente de lo que voy a necesitar a futuro. Al final la ventaja, digamos, es evidente. Yo a través de este dispositivo entonces yo puedo tener ahí almacenamiento obviamente primario, por ejemplo, para almacenamiento de archivos y demás. Puedo llegar a tener algún tipo de archivado, de almacenamiento de archivado. Puedo tener ahí o reemplazar, por ejemplo, todo el tema de cintas, históricos, etcétera, sin tener entonces que cambiar la arquitectura. Simplemente esto se presenta con almacenamiento de archivos, por ejemplo, tipo file server, y no sé, yo todo lo que guardaba no sé, una aplicación, determinada ubicación de red, pues ya no lo guardo ahí, sino que lo guardo en este dispositivo y se vuelve transparente para las aplicaciones y se vuelve transparente para todos en la organización.
Como hablamos ahorita, si ustedes pueden ver acá en la imagen, la ventaja o la idea digamos, de este almacenamiento híbrido, o sea, híbrido es porque tiene almacenamiento local y se presenta con almacenamiento local, pero también utiliza almacenamiento de nube, es que combina la ventaja de ambos mundos. La ventaja de la nube es el costo, definitivamente es el costo y la administración a largo plazo. Y la ventaja local, on-premise, es la eficiencia, la velocidad, es el performance que yo puedo tener. Entonces, con esta solución, yo en última lo que estoy garantizando es poder tener lo mejor de ambos mundos. Una respuesta inmediata a los usuarios, integración inmediata a los usuarios de forma local, pero poder entonces al final guardar esto en almacenamiento que no me implique unas grandes inversiones y administración a largo plazo dentro de mi compañía. Y esto es un comparativo para que nos hagamos una idea de los tiempos de recuperación que yo puedo tener cuando manejo una Store Simple versus otras soluciones. Entonces, Store Simple, ¿cuál es la ventaja? Recordemos ahorita, la información guarda duplicada, comprimida, encriptada. Entonces, cuando yo voy y recupero algo, es muchísimo más rápido como si lo hiciera con otras tecnologías. Por ejemplo, este es un backup regular digamos, de backup en la nube versus lo que me puede demorar con una cinta. Una cinta, fíjense que siempre, sin importar el tamaño, con una cinta por lo general nos demoramos mínimo 3 días recuperando lo que sea. Sobre todo porque muy probablemente la cinta la almacenamos a través de un proveedor, entonces solamente mientras ubicamos la cinta, la traemos y restauramos y esperamos a ver si los datos están bien, si no se dañó la cinta o si no toca de pronto una segunda cinta de respaldo de ese respaldo. Por lo general lo mínimo son 3 días. De 3 a 7 días nos podemos a veces demorar recuperando una información específica de una cinta. Adicionalmente, digamos, con el backup regular en nube, entonces estamos guardando todo, pero la ventaja entonces del dispositivo físico, que es el Store Simple que vemos acá, es que yo puedo entonces tener muchísima eficiencia. Él me ahorra el ancho de banda de canal hasta en un 60%. Me ahorra el ancho de banda precisamente por la forma como él guarda la información. Y vamos a hablar entonces, por último, del otro servicio que hablábamos ahorita, que por lo general digamos que genera mucha inquietud en nuestros clientes, que es listo, yo quiero tener un servicio respaldado dentro de mi organización. Entonces yo lo quiero tener respaldado, yo quiero, no sé, si yo tengo una aplicación X dentro de mi empresa, en caso de que yo tenga una caída, yo en un tiempo específico, en un tiempo de recuperación, yo ya esté operando otra vez en línea y que mi caída sea lo menos posible, ¿sí? Esto es una recuperación de desastres que yo puedo tener en dos sentidos. La primera, yo puedo tener una recuperación de desastres local. O sea, si yo tengo, mi compañía dispone de 2 centros de datos, entonces, ¿cómo ocurre? Yo puedo tener una réplica, ojo, acá está con System Center, también se puede tener con VMware. Entonces, si yo tengo entonces una réplica de mi servicio, yo puedo tener entonces, por ejemplo, mi servidor en mi centro de datos A, se le instala un agente que replica, pues se instala una arquitectura realmente con un agente y unos servidores en el centro de datos local que me ayudan a replicar a otro centro de datos. ¿Sí? Entonces yo lo puedo tener con VMware, lo puedo tener con Hyper-V. ¿Qué es lo que va a hacer Azure en este caso? Azure lo que nos va a ayudar es, lo primero es el que pone los agentes y el que pone, digamos, la orquestación del servicio. Y el segundo, el que hace el monitoreo en caso de que alguno de los sitios se caiga. Entonces, para él poder subir el servicio en el otro data center. Entonces, eso es lo que va a hacer Azure. Este es el primer escenario. Hay clientes que les gusta este porque no quieren depender de un centro de datos de nube. Hay clientes que realmente les pasa todo lo contrario. No quieren depender de sus centros de datos locales y la idea es tener entonces su respaldo hacia un centro de datos de nube. ¿Por qué? Porque es un centro de datos por lo que no tiene que asumir costos.
y es un centro de datos que ya está listo y con alta disponibilidad para que en caso de que se me caiga una máquina, pues yo la pueda seguir operando en la nube. ¿Cómo se hace este? Entonces es algo similar, se monta localmente, ojo, si aparece acá System Center, me disculpan, pero también se puede montar con VMware. Entonces se monta localmente, pueden ser máquinas físicas, pueden ser máquinas virtuales, se monta localmente y se empieza a replicar hacia la nube. En caso de una caída, entonces yo restauro mi servicio en la nube. Cuando mi servicio ya, digamos, nuevamente está operando localmente, entonces yo puedo hacer un rollback hacia tierra y los cambios que hice en la nube pues se replican a la máquina en tierra. ¿Sí? Esto ocurre también de forma, digamos, de forma transparente porque la tecnología lo hace. Obviamente tiene un tiempo de recuperación en nube dependiendo del tamaño de la máquina. ¿Sí? Pero es un servicio entonces que yo puedo operar. Ojo, estos servicios son económicos, o sea, no piensen que esto es un servicio costoso, es un servicio que realmente son económicos, digamos, en sus costos. ¿Hay de pronto alguna duda o alguna inquietud? Por favor, nos pueden compartir sus preguntas por el chat. Bueno, Sebastián, yo creo que no tenemos preguntas. De igual manera, es importante que sepan que nos pueden contactar por cualquier inquietud que tengan sobre este tema o cualquier otro a info.co@softwareone.com. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Y ya para finalizar, los invito a diligenciar una encuesta que les saldrá al finalizar el webcast para que nos apoyen completando la información, pues lo que ustedes piensen es muy importante para nosotros. Gracias a todos por participar. Gracias, Sebastián, a ti también. Entonces, sí, muchas Tengan gracias a buen día. todos.